Y qué alegre que usted continúa con nosotros y estamos con un tema importante, la terapia de voz, de lenguaje y de vocalización. Esto es importante porque es una terapia que casi que usted no ha escuchado de este tema, y yo necesito que usted conozca un poquito más, y para eso tenemos a la licenciada Yanira Mata Dipol, quien nos va a estar acompañando en este segmento y nos va a explicar un poquito más de qué se trata esto. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Yo quisiera que usted nos explicara un poquito más y nos ampliara un poco más de qué se trata su especialidad. La terapia de lenguaje y voz precisamente va encaminada a la corrección de todos aquellos defectos articulatorios, defectos de estructuración del lenguaje o incluso defectos en la fluidez verbal o de los sonidos precisamente de la voz. En el caso, por ejemplo, de lenguaje y de habla, es mucho más común los problemas articulatorios, ¿verdad? Donde los niños no pueden pronunciar determinados fonemas que pertenecen a nuestro idioma. Y eso a la vez no les permite tener un vocabulario lo suficientemente amplio para poderse expresar, ¿verdad?, de una manera correcta y elaborar de manera adecuada las oraciones con las que nosotros necesitamos comunicarnos. Es importante porque obviamente en cualquiera de las sociedades la comunicación es básica y necesaria para que nosotros podamos tener realmente buenas relaciones interhumanas, sí, en la familia, en la escuela o con los amigos, las diferentes relaciones de trabajo, etcétera. ¿En qué edad es propicio, es necesario que vaya y recurra a la ayuda de profesionales como usted? Esa pregunta es bastante interesante. Fíjese que anteriormente nos estaban llevando niños que ya integrados en una edad escolar y con problemas de lectoescritura, que es una consecuencia de un problema de lenguaje, acudían a nosotros, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos hacer algo por este niño, pero ya lo llevaban en edades superiores a los 7 años quizá. Entonces, hoy en día nosotros estamos recomendando que precisamente desde bebés nosotros podemos ir viendo, podemos irnos informando de cuál debe de ser un proceso ideal del desarrollo del lenguaje y del habla. Entonces, a mi clínica, por ejemplo, llegan niños desde los 2 añitos y medio. No necesariamente todos estos niños tienen problemas de lenguaje y es muy bonito y de felicitar precisamente a esas madres o padres de familia que llevan a los niños con suma anticipación. No es que ellos lleven un estado de ansiedad, sino que ellos quieren saber si su niño va acorde. Y si no va acorde, incluso hay una modalidad en la cual podemos dar determinadas recomendaciones para que ellos puedan a su vez estimular a su hijo en casa, no necesariamente dentro de una terapia ya establecida o formal. A nivel clínico. A nivel clínico. Sí, porque es que los niños además, cuando están en esa edad en donde todos sus órganos y sistemas se están madurando, y estamos hablando aquí el cerebro, que tiene mucho que ver con la parte del habla, sí, el desarrollo que vaya conjuntamente el habla con el cerebro. Si no se corrige tempranamente, los niños siguen creciendo y no le estamos dando la oportunidad de corrección fisiológicamente hablando como vocalmente hablando. ¿En qué momento usted sugiere a los padres de familia que deben de recurrir a un profesional? ¿Cuáles son, digamos, los signos de alarma que deben de tener ellos pendientes para llevar a sus hijos a su consulta? Muy bien, hay una escala de desarrollo psicolingüístico que nos habla precisamente de qué cantidad de fonemas, qué cantidad de palabras y el desarrollo precisamente de la estructuración del lenguaje que un niño debe de tener. Me parece muy bonito el hecho que usted me mencione el área fisiológica, y es cierto, hay una plasticidad cerebral, ¿verdad?, ya existente, que a los 7 años
de edad comienza a ser mucho más lenta. Precisamente las etapas psicolingüísticas de un niño terminan a los 7 años de edad, por lo que la corrección posterior a esta edad es mucho más lenta. Claro. Si un padre de familia se adelanta a llevar a su niño antes de los 7 años, por ejemplo a los 6, ya definitivamente es mucho más fácil para nosotros poder ayudarles. Y por su plasticidad cerebral, la corrección en el niño o la capacidad de aprendizaje se vuelve mucho más fácil. Ahora bien, en el caso también de los chiquitos, podemos estar viendo que ahora tenemos un sistema académico bastante exigente. Y este sistema académico precisamente va aunado al tratamiento que nosotros actualmente estamos dando. Anteriormente se esperaba que un niño tuviera, por ejemplo, la articulación de la R a los 6, 7 años de edad. Hoy se está exigiendo a los 5, precisamente por la lectoescritura. Entonces, muchas veces confunden un problema articulatorio con un problema de dislalia, ¿verdad? Que no es lo mismo. Comúnmente en terapia de lenguaje y anteriormente se manejaba mucho el concepto dislalia, que es problema articulatorio, pero no es lo mismo que dislexia. Pero muchas veces la dislexia sí es consecuencia precisamente de la dislexia. Hagamos una definición de la dislexia y la dislalia para que podamos ayudarle al televidente que pueda diferenciar entre esto. Perfecto. La dislalia es la sustitución, alteración u omisión de un fonema determinado. Por ejemplo, que le sustituyan una K por la T, una N por una M, ¿verdad? Una P por una B, y así diferentes tipos de casos. En cambio, la dislexia es un problema que se puede determinar solamente a los 7 años de edad en adelante, y es un problema que viene directamente en la lectura y escritura, sobre todo en la escritura, y es ahí donde los niños a veces confunden a la hora de escribir una D por una B, una P por una Q, o también existe la discalculia, si entramos más profundamente, donde se escriben los números al revés, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones también tienen que ver precisamente con el habla. Y hoy en día casi que obviamente todo nuestro quehacer depende mucho de la tecnología. Y lo que es tecnología, pues obviamente debemos tener muy en cuenta que se está escribiendo mucho con la computadora, con las tablets, se está escribiendo mucho con los celulares, porque prácticamente ya los celulares es una computadora. Sí. Entonces, pero ¿cuáles serían las consecuencias en un adulto o en un adolescente cuando no ha recibido su tratamiento en la edad adecuada o propicia, licenciada? Precisamente los problemas de autoestima, ¿verdad? Se da mucha situación en que el niño tiene que buscar una ayuda psicológica y no se han dado cuenta que la ayuda principal que el niño ha necesitado ha sido precisamente la del lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten pertenecientes al lugar, comienzan a hacerles burla. Desgraciadamente tenemos mucho ese concepto del bullying, ¿verdad? También en nuestro medio. Y eso provoca que ellos se vayan apartando, su autoestima vaya bajando y muchas veces tenemos deserción escolar incluso por ese tipo de situaciones. Es un problema que entonces debe verse de manera holística, significa que debe estar involucrado el maestro, así es, que es el que se va a dar cuenta casi que directamente del problema, los padres de familia, sí, para poder recurrir precisamente a la ayuda como usted. Me gustaría que diera un consejo final a nuestros televidentes de cómo prevenir este problema para que podamos obviamente darle la ayuda necesaria al niño. Vamos a hablar del niño porque es justo cuando necesita la ayuda y que pueda recurrir lo más pronto posible a la consulta. Excelente. La verdad es que no es cuestión de alarmarse, no es cuestión de entrar en un estado de ansiedad, pero muchas veces en el medio tenemos muchos otros niños y si bien es cierto, no es bueno comparar, pero podemos sacar un parámetro de cómo está nuestro hijo
a cómo está el hijo de otra persona. Por favor, nunca comparemos, en especial niños con niñas. Por lo general las niñas desarrollan un habla más temprana y más fluida, pero en el caso de los varones se vuelve un poquito más lento. Y sí, valdría la pena, bueno, yo estoy colgando precisamente recortes en mi fanpage de cómo ellos pueden ir viendo, cómo el padre de familia puede ir comparando si su hijo está dentro de un parámetro establecido, de acuerdo a una escala de desarrollo psicolingüístico ya fundamentada. Perfecto, así que yo le agradezco muchísimo su presencia. Gracias a ustedes. Esperamos tenerla próximamente con nosotros y usted siga con nosotros, que hay más temas de su interés. Regresamos ya.